Muy bien, bienvenidos entonces a nuestra sesión de análisis cuantitativo de negocios 1. Vamos a iniciar el tema 3, 4 y 5. Para ello vamos a hacer un breve repaso de la herramienta de programación lineal. Entonces, lo que habíamos visto, un poco hasta el momento, es programación lineal. En este caso la programación lineal, o también tenemos programación no lineal. Entonces hay como dos grandes mundos de la programación lineal y programación no lineal. Dentro de la programación lineal, ya habíamos dicho que los elementos de la programación lineal y lo que estamos viendo nosotros es programación lineal continua. Entonces ya dijimos que programación lineal es porque tenemos siempre una variable, un coeficiente de la variable, y esa variable siempre está elevado a la potencia 1. Podemos sumar variables, restar variables de decisión, pero no podemos multiplicar ni podemos eh, tener en el cociente la variable de decisión, porque si no ya estamos en el campo de la programación no lineal. Entonces el algoritmo para resolver esos problemas es otro. Entonces, dentro de la programación lineal continua, dijimos que teníamos que definir primero. Tenemos que saber definir las variables de decisión. Luego tenemos que poder formular las restricciones. Y finalmente tenemos que identificar el objetivo. En este caso, la función objetivo. Y cuando yo presento el modelo de programación lineal continua, entonces presento la función objetivo, que va a ser maximizar o minimizar, hemos dicho maximizar o minimizar, una función z, ¿sí? Y esa función z es una función de variables de decisión, hay que subir. Y eso está sujeto ¿a quién? A ciertas restricciones. Restricción 1, restricción 2, restricción n. Y esas restricciones, ¿qué son? Se deben elaborarse de tal manera, formularse de tal manera, que esas restricciones eh, tengan una estructura eh, de que sean funciones también, en este caso van a ser otras funciones, no es la f, sino otra combinación de las variables de decisión, y que pueden ser menores, iguales o mayores a un b sub i. Esa es la estructura de las restricciones. Entonces yo necesito que todas las variables de decisión se encuentren en el lado derecho, y en el lado izquierdo me quede un valor independiente de las variables de decisión. A ese modelo yo siempre debo llegar para luego poder aplicar el algoritmo del método simplex. En este caso nosotros trabajando con el solver de Excel. Entonces, esto es como el repaso. Y dentro de la programación lineal continua tenemos como ciertos momentos. Entonces, un primer momento va a ser el momento de la formulación del problema, que es lo que estuvimos entrenándonos. Después va a haber un momento de la resolución del problema, en este caso lo vamos a hacer nosotros con Excel. Y finalmente hay un momento de análisis, donde lo vemos con los informes de sensibilidad. Entonces, esas son las distintas etapas por las cuales vamos a transitar cuando trabajamos un programa de programación lineal continua, que es lo que estuvieron haciendo hasta el momento. Ahora, lo que tenemos que hacer es comenzar a ver algunos casos que tienen que ver
con situaciones particulares de la programación lineal. Entonces, el primer caso es que en lugar de que las x sub i, las variables de decisión, en lugar de ser continuas, la primera modificación es que las variables de decisión ahora pueden ser enteras. Entonces vamos a tener los mismos desafíos, solamente que va a aparecer la programación lineal entera. ¿Y cuál es la característica de la programación lineal entera? Es que las variables de decisión, ¿verdad?, van a pertenecer a los enteros, ¿sí? Van a pertenecer, ya no van a estar en el espacio de los continuos positivos más el cero, sino que van a pertenecer a los enteros positivos, por supuesto, más el componente cero. Entonces las variables de decisión están en los enteros. ¿Qué significa un entero? Que o es 1, o es 2, o es 3, no puede ser 1,5. Entonces, la programación lineal entera es cuando las variables de decisión ahora toman valores enteros solamente. Entonces, quiero contratar personas. Y bueno, usted contratará 5 personas, 8 personas, 10 personas. No me puede dar la solución 3,5 porque son personas. Eso es, entonces, cuando ya no es programación lineal continua, sino es entera. Un caso particular de la entera es la programación lineal binaria. La programación lineal binaria es un caso particular de la programación lineal entera, donde las variables de decisión también se llaman variables dummy o variables binarias. ¿Por qué? Porque pueden tomar, esto implica que los x sub i pueden tomar dos valores, 0 o 1, ¿sí? Binarios. Entonces, es binaria la programación. O es 0 o es 1. La programación binaria abre un abanico de aplicaciones de la programación lineal para modelizar, por ejemplo, selección de alternativas, para modelizar dependencia de alternativas y para modelizar lo que se llama cargo fijo o costo fijo. Son situaciones que son muy interesantes y nos posibilitan expandir las aplicaciones de la programación lineal. Programación entonces lineal continua, programación lineal entera, programación lineal binaria, y una combinación entre entera y binaria es la programación lineal mixta. Es cuando las variables de decisión pueden ser continuas, enteras y o binarias. Hasta ahí vamos a llegar hoy día. Entonces pueden ser enteras, binarias o mixtas. Ese es el problemita. ¿Cuál es la cuestión de la programación lineal entera? Es que cuando yo hago programación lineal entera, ya no existen informes o los análisis de sensibilidad, ya no existen. Los informes de sensibilidad solamente son válidos en la programación lineal continua, porque la región factible, en este caso en la continua, son áreas. Las regiones factibles son áreas. En cambio, en la programación lineal entera, ya no puedo porque cuando son dos variables de decisión y yo tendría que graficarlo en el plano, la región factible ya no va a ser un área, sino va a ser una nube de puntos. Por lo tanto, no puedo jugar con el concepto de vecindario, un concepto matemático. ¿Se acuerdan del vecindario? El aspecto del vecindario, o sea, qué pasa alrededor de ese valor de los máximos o de los mínimos. Como yo tengo que maximizar o minimizar, necesito recurrir a conceptos de álgebra. Entonces, cuando uno trabaja con la álgebra, tenés el concepto de vecindario, o sea, qué pasa en el vecindario. Eso lo podés hacer cuando es programación lineal continua. Cuando tenés programación lineal entera, ya no tenés áreas, ya no tenés superficie, tenés puntos. Entonces no se puede trabajar con los informes de sensibilidad. Por ello, un ejercicio que se hace, por más que vos necesites una programación lineal entera, vos
probás la continua para ver los informes de sensibilidad si te pueden ayudar a entender mejor lo que está pasando y a gestionar mejor. Aunque claro, se compara los resultados. Hemos hecho un trabajo una vez con un graduado, estábamos trabajando en la especialización de costo y gestión industrial, no, en la especialización de costo y gestión. Él trabajaba y sigue trabajando en una empresa citrícola, entonces vimos la herramienta de programación lineal y él lo pudo aplicar en la exportación de limones en este caso, y fue interesante porque comparamos los resultados de la programación lineal entera con la programación lineal continua y no eran muy diferentes, ¿no? Así que ya después les pasamos el trabajo, así lo puedan leer un poquito y un poco entender esto que estamos diciendo. Bueno, entonces lo que tenemos que entrenarnos ahora es en la formulación. Eso es el entrenamiento que tenemos que tener. Entonces, vamos a trabajar ahora con un ejemplo. Ayer vieron el ejemplo con el profesor Javier de los contratos de los automotores, ¿sí? De los automóviles. Entonces ahora vamos a trabajar con otro ejemplo, vamos a formular eh, y vamos a ver esto de, quiero ver la formulación y van a tener que enfrentarse a esto que acabo de decirles, que cuando yo voy planteando las restricciones, cuando yo las planteo por primera vez, tengo variables de decisión a la izquierda y variables de decisión a la derecha. Entonces, para poder plantear el modelo y que el modelo después pueda eh, formalizarlo en Excel y pueda lograr una solución, necesito trabajar algebraicamente de tal manera que las restricciones queden modelizadas con todas las variables de decisión a la izquierda y con un valor a la derecha. Y con la expresión de una inecuación o una ecuación, depende de cómo sea la restricción, ¿eh? Entonces, vamos a hacer eso. Ya les voy a indicar entonces ahora cómo vamos a trabajar. Vamos a trabajar en grupo y vamos a resolver el problema que les voy a indicar ahora. Vamos a detener un poquito la grabación hasta que volvamos para ver el trabajo grupal.